Hola, hoy quiero contarte que estoy con David Vázquez. mi pequeño David, está conmigo, acabamos de regresar de la radio, hoy estuvimos en... Eco, escucha, conecta y obedece. Ese es el nombre de nuestro programa y el nombre de nuestro segmento, se escucha, conecta y obedece, y estuvimos compartiendo acerca de la obediencia principalmente, con una pregunta, y quizá tú la hayas escuchado, y si no, quiero hacértela. ¿Qué harías si Dios te dice que vayas y le hables a una persona que no te cae? ¿Cuál sería tu respuesta, tu reacción? Quiero contarte que hoy estuvimos hablando de dos personajes, dos hombres tan normales como tú, como David, como yo, hombres imperfectos. Pero el primer hombre, ¿recuerdas cómo se llamaba? Felipe. El primer hombre se llamaba Felipe. Felipe recibió palabra del Señor y el Señor le dijo, ve y dirígete al sur. Y no le dio más indicaciones, no le dijo para qué, por qué. Y probablemente tú y yo respondamos, ¿por qué? ¿Para qué? ¿A dónde? Yo. De esa manera. O probablemente nos quedemos como se quedó David, ahorita que le cedí el tiempo, así como, ¿y qué tengo que decir? Porque muchas veces esa es nuestra reacción. Pero Felipe es un personaje que me llama mucho la atención porque ni bien escuchó, dirígete al sur, école, vamos, 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 ahí voy. Y dice la Biblia que el sur era un lugar desértico, ese era desierto, no había nada. Pero cabal cuando estaba llegando, cuando llegó a este lugar al que el Señor lo mandó, encontró a un hombre con mucha necesidad, con hambre de conocimiento, con hambre de conocer a Dios. Y estaba leyendo, narra la palabra, el libro de Isaías. Y viene Felipe y le pregunta al etíope, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el etíope le respondió, ¿qué cosa? No, no lo sé. No entendía. Entonces Felipe viene y se da la tarea de explicarle porque esa era la razón por la cual el Señor lo envió al sur. Le explica y posteriormente narra la palabra que pasaron por un lugar en donde había agua y viene el etíope y le pregunta, ¿qué me impide ser bautizado en este momento? Y tal vez la historia no iba enfocada tanto a la parte del bautismo, sino a la obediencia de Felipe y a la respuesta inmediata que tuvo, porque gracias a ello, este hombre vino a los pies de Cristo, este hombre entendió lo que estaba leyendo, porque ponte a pensar, ¿qué hubiera pasado si Felipe le dice, ¿yo, Señor? Y se empieza a justificar como lo hizo probablemente en aquel entonces Abraham, como lo hizo Moisés, cuando le dijo el Señor, hey, ve y vas a liberar a mi pueblo. Pero si yo soy tardo para hablar, a mí me cuesta hablar. Muchas veces ponemos excusas. Pero por otro lado, hablamos de otro hombre, no precisamente de Moisés, tampoco de Abraham. Hablamos de un hombre imperfecto, al igual que nosotros. Lo dije hace un momento, se llamaba... No, no. Le vamos a dar más pistas a David para que se recuerde. Su nombre empezaba con J, era un profeta y este profeta el Señor vino y le dijo, hey, te tienes que levantar de ahí, vas a ir a Nínive y les vas a predicar a los ninivitas y les vas a decir, su maldad ha llegado hasta acá conmigo. ¿Ya te recordaste quién es? Solo dame la segunda letra. La segunda letra es una letra O, J-O. ¿Cómo se llamaba ese personaje? Se llama Jonás. Jonás. Jonás es un reflejo muchas veces de lo que nosotros hacemos, porque nosotros escuchamos a Dios. El Señor viene y nos dice, hey, ve y háblale a esa persona. Y quizá esa persona sea una persona que nos trate mal, quizá esa persona sea una persona que no nos caiga, porque eso era lo que estaba pasando con Jonás. Pero dice la Biblia que Jonás escuchó, recibió la palabra de Dios que vino a él, y dice que bajó al puerto, al lugar en donde se toman los barcos, y compró un ticket para irse a otro lugar, para irse a Tarsis, no a Nínive, a donde lo mandó el Señor. Y mientras iban de camino a Tarsis, ¿qué sucedió? Una tormenta. Vino una tormenta. Jonás estaba escondido, durmiendo tranquilamente en la parte baja del barco, mientras que los otros que iban en la embarcación estaban temblando del miedo, porque era una gran tormenta. Cuando se dieron cuenta de esto,
llamaron a Jonás y trajeron a todos. Dice la Biblia que empezaron a echar suertes para ver quién era el que había pecado. Y la suerte cayó del lado de Jonás. Y Jonás solo dijo, agárrenme y tírenme al agua. Y con eso la tormenta cesará. ¿Y qué pasó? Lo tiraron al agua y un pez se lo comió. Se lo comió un pez y esa historia la sabemos porque nos la han contado. Pero lo interesante acá no es precisamente la desobediencia de Jonás, sino que el mensaje sí o sí llegó. Dios dijo, ve a Nínive. Estando en el pez, en lo más profundo, dice la palabra, Jonás le pidió al Señor perdón, si lo queremos parafrasear. Y muchas veces a nosotros nos pasa, nos toca. Ay, Señor, pero yo no quiero ir. Y nos pasa, tal vez no nos vomita un pez allá en Nínive, pero el mensaje va a llegar. Querramos o no querramos, el mensaje va a llegar. Lo único que aprendemos de esto, en esta ocasión y en este contexto, es que nuestra desobediencia no cancela el mensaje de salvación. Nuestra desobediencia retrasa ese mensaje, pero el mensaje va a llegar. Porque Nínive se salvó. A Jonás no mucho le gustó, pero Nínive se salvó. Jonás llegó y predicó. Entonces, la pregunta ahora para ti es, ¿quién vas a ser de hoy en adelante? ¿Felipe? Vamos, heme aquí, envíame a mí. O Jonás, heme aquí, envía a otro, pero igual termino haciendo yo la tarea. ¿Quién vas a ser? Yo quiero ser Felipe de hoy en adelante. ¿Y tú? ¿Y Yo tú? también, Felipe. Felipe. ¿Y tú? ¿Quién vas a ser? ¿Jonás o Felipe? Que Dios te bendiga. Adiós.